Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí terminando de diseñar esta práctica de control de motores eléctricos impartida en el TEC Zapopan. En esta práctica consiste de dos partes. La primera parte es la que estamos viendo en pantalla, que consiste en el diseño de un control de un motor trifásico a tensión plena con sus respectivos dispositivos de protección, y que además el proceso sea visualizado mediante la programación GraphSet para poder visualizar todo el proceso que toma la automatización. Como saben, GraphSet nos ayuda a representar el proceso de un control automático, el cual puede ser visualizado de una manera fácil y clara, para así tener mejor estructurado los pasos que debe seguir el programa y también depurar errores que existan en el proceso. Entonces comenzamos a describir el diagrama de fuerza. Esta plataforma es CADSIMU, es muy conocida en la red, y comenzamos a revisar el diagrama de fuerza. El diagrama de fuerza aquí lo tenemos. Podemos ver que tenemos una alimentación trifásica y una acometida de tierra física. Tenemos el primer dispositivo de protección etiquetado como Q, que es un disyuntor termomagnético. Tenemos otro dispositivo de protección denominado F1, que son fusibles para cada fase. Tenemos unos contactos de potencia de un contactor denominado K, y por último tenemos nuestra carga, que es un motor trifásico. Muy bien, revisando ya el diagrama de fuerza, nos pasamos al diagrama de control. El diagrama de control yo lo realicé con ayuda de un controlador PLC Logo de la marca Siemens. Lo hice porque quiero que este sea el cerebro del proceso. Además de que esta es mi primera vez que utilizo esta representación de un PLC en CADSIMU y quería probar cómo era el trabajar con una representación de un PLC. Entonces aquí, si se fijan, dice P1, P2. Así lo tiene marcado físicamente el PLC. Pero si yo lo cambio de vista a blanco y negro, puedo observar que aquí dice L1 y neutro. Todos estos dos bornes son los que corresponden a la alimentación del logo. Entonces aquí lo tengo, L1 pasa por este fusible de protección y llega a la acometida de la alimentación monofásica. Este fusible lo tengo como protección al PLC. Y tenemos el neutro, que llega directamente al borde neutro del PLC logo. Tenemos estas entradas. Estamos utilizando tres entradas del PLC logo. La I1 corresponde a la entrada del pulso del pulsador de arranque, denominado Start. La siguiente entrada corresponde al pulsador de Stop, del paro. Y la tercera entrada I3 corresponde a la señal de que existe un problema eléctrico en el diagrama de fuerza. Aquí se puede ver claramente de que son contactos auxiliares. Es un contacto auxiliar del dispositivo de protección denominado Q y otro contacto auxiliar del dispositivo de protección denominado F1. Entonces, si en dado caso existiera algún problema en el diagrama de fuerza, aquí nos va a mandar una señal. Se va a cerrar el contacto. ¿Por qué se va a cerrar? Porque para una operación normal estos dos se van a tener que cerrar. Una vez que se cierren, estos se abren. Entonces si están abiertos,
aquí tengo se podría decir que está desactivada la entrada, tengo un cero lógico. Entonces, si ocurriera de que el fusible se quemaran, se reventaran, este se va a abrir y este se va a cerrar, provocando así que pase la corriente alterna a la entrada y obteniendo un estado de 1 lógico. Ese estado de 1 lógico es mi señal de que existe un problema en el circuito de fuerza. Entonces, para ello tengo este arreglo de paralelo de estos contactos auxiliar, para que si en dado caso el disyuntor se abre, me marque la señal, o el fusible se abre, me marque la señal. Cualquiera de los dos dispositivos tendré la señal que me indicará que existe un problema. Muy bien, ahora vayamos con las salidas. Las salidas son las siguientes. Aquí se puede observar que mandé la línea a común de las salidas Q1 y Q2, los mandé al común, y la salida Q1 tiene dos elementos en paralelo, uno que es el indicador H y la bobina del contactor K. Entonces, cada vez que yo active Q1 se va a activar este indicador y esta bobina de contactor, cerrando los contactos de fuerza y energizando el motor y encendiendo este foco que me indica que el motor está en modo on. Y en la siguiente salida únicamente tengo un foco indicador, que este foco indicador es el que me representa que el motor está en modo off. Muy bien, viendo ya el diagrama de control y haberlo explicado, voy a cambiar la representación a foto porque me parece una mejor representación de esta manera. Y vayamos a la representación del proceso mediante GraphSet. Aquí tengo mi etapa inicial, etapa 0. En etapa 0 tengo que se active Q2. Q2, como recordarán, activa el foco que me indica que el motor está en modo off. Entonces aquí se mantiene en etapa 0 mientras no exista esta transición y se cumpla esta condición. Entonces, mientras que esta no se cumpla, seguimos en etapa 0 y el foco sigue encendido, indicando de que está en modo off. Una vez realizado esto, entonces si yo quiero encender el motor, debo que existe una señal en I1 verdadera y que I3 esté negada. I1 es el botón de arranque e I3 el de problemas eléctricos en el diagrama de control, digo de fuerza. Entonces, mientras no exista error y presiona este botón, la transición nos va a mover a la etapa 1. En etapa 1 seteamos la salida Q1 del PLC. Entonces, en Q1 se acciona la bobina del contactor K y la representación del foco, el cual nos indica que el motor está en modo on. Para poder parar el motor se puede hacer mediante dos opciones: presionando el botón de paro que se encuentra en la entrada I2, o que exista un problema eléctrico en el diagrama de fuerza, que se revienten los fusibles o que el disyuntor se abra. Entonces aquí tenemos de dos maneras para parar el motor. Una vez que cualquiera de esas dos condiciones se cumplan, entramos a la etapa 2 y le damos un reset a la salida de Q1, el cual desenergiza la bobina del contactor K y apaga el foco. Y aquí esta transición únicamente validamos de que la salida Q1 realmente esté desactivada. Si está desactivada, regresamos al punto inicial y se enciende el foco, el cual nos indica que está el motor en modo off. Una vez explicado esto, vayamos a la simulación.
y aquí lo tenemos. Entonces primeramente vamos a darle play a la simulación. Le damos play, cerramos estos contactos y cerramos el fusible. Y aquí empieza. Aquí podemos observar que estamos en etapa 0 y Q2 está encendida. Aquí podemos observar que Q2 es esta salida, está activa y me enciende el foco. Este me indica que el motor está en modo off. Si yo presiono Start, pasamos a la siguiente etapa, etapa 1, y se setea Q1. Q1 está activo y me enciende el foco indicador de motor on y la bobina del contactor K. Aquí se puede observar que los contactos de potencia se han cerrado y el motor gira. Q2 no se mantiene activa porque únicamente se mantiene activa siempre y cuando se encuentra en esta etapa. Una vez que pasamos a la siguiente, esta se desactiva, desactivando Q2. Para parar únicamente es presionar paro. Presioné paro, se desenergiza la salida Q1, desenergizando los contactos y el foco, y nuevamente esto vuelve al inicio encendiendo el foco de la salida Q2. Volvamos a hacer lo mismo, arranque, se enciende y ahora vamos a simular que se revientan los fusibles. Se revientan los fusibles, se para el motor, restauro los fusibles, no pasa nada, vuelvo al punto inicial y doy otra vez arranque. Y con esto terminamos la primera parte de esta práctica. Bien, regresando a la segunda parte de esta práctica, aquí tenemos el diseño que realicé. Comenzamos nuevamente revisando el diagrama de fuerza. Diagrama de fuerza, pues nuevamente tenemos una línea trifásica. Tenemos el primer dispositivo de protección, en este caso son los fusibles, F1 etiquetado. El siguiente dispositivo de protección es el disyuntor termomagnético, etiquetado como Q. Y aquí tenemos el arreglo de contactos para el cambio de sentido de giro del motor, ya que en esta segunda parte de la práctica consiste en realizar lo mismo que la primera parte, pero ahora para hacer un cambio de sentido del motor trifásico y diseñar el proceso mediante GraphSet, que en unos momentos más lo vamos a ver. Entonces, si han visto mi anterior video, explico el por qué hacemos un arreglo de contactos. Nuevamente lo comento, aquí para realizar un cambio de sentido de giro de un motor trifásico sin uso de un controlador externo como un variador de frecuencia, aquí podemos usar contactos o necesitamos dos contactores para realizar el cambio. Una fase se mantiene igual, que es la fase 1, aquí lo toma y regresa a la fase 1, pero estas dos fases se invierten. La fase 2 pasa a ser fase 3 y la fase 3 pasa a ser fase 2. Con este arreglo conseguimos el cambio de sentido de giro de un motor trifásico. Y por último nuestra carga, un motor trifásico con sus líneas debidamente conectadas y su tierra física. Ahora revisemos el diagrama de control, que es muy parecido al de la primera parte. En la primera parte explicamos las líneas de alimentación del PLC, este fusible de protección. Aquí este es el mismo botón que utilicé como arranque en la primera parte, pero ahora funciona como el botón de cambio de sentido a la derecha. Se etiquetó como TER. Tenemos el paro, que ya se había explicado en la primera parte. Obviamente se conecta a la entrada I1, esta es la I2.
Estos dos también no cambiaron de la primera parte. Es la señal de que existe un problema eléctrico en el diagrama de fuerza. Va al I3. Y por último se agregó un pulsador, que es el cambio de giro a la izquierda, que va a la entrada I4. Y nuestras salidas son las siguientes. Estas dos se mantuvieron igual de la parte 1 de estos dos focos y de esta bobina, y se añadió una salida más, que va a ser otro foco más, indicador, y la bobina del cambio de sentido de giro a la izquierda, KM1, KMD, obviamente D de derecha y de izquierda, sus respectivos focos indicadores de cambio. Este es azul. Cuando se encienda el azul es porque el motor va girando a la izquierda, y cuando se encienda el verde va a la derecha, y este es el foco amarillo que indica que el motor está en modo off. Sabiendo esto, vamos al GraphSet. Llegamos a GraphSet y aquí tenemos nuestro proceso inicial. Este, como ya lo vimos en la primera parte, es la etapa 0, mantiene a Q2 activo, que es el foco indicador de que el motor está parado en modo off. Y aquí llegamos a una divergencia. Aquí esto lo pueden ver aquí. Divergencia en O. Se abren dos ramas, la primera rama y la segunda rama. Aquí espera el programa que cualquiera de estas dos se cumplan, ya sea esta se cumpla, me paso para acá, o esta se cumpla, me paso para acá. Pero solamente es una. ¿Es esta o es esta? Entonces aquí tengo dos condiciones para la transición. La primera es que exista un pulso en I1, que es la del botón pulsador de cambio a la derecha, que I3, la señal de problemas eléctricos en diagrama de fuerza, no esté presente, que no exista problema, y que Q3 no está activo. Q3 es el que activa el otro contactor. Entonces, que se cumpla esta condición, que es una AND, como podemos ver los asteriscos significa una AND. Si se cumple esta condición, se pasa a la etapa 1. En etapa 1 setea la salida Q1 del controlador, haciendo que se energice el contactor de cambio de giro a la derecha y su respectivo foco. Si en dado caso yo en este estado, estando aquí, presiono el botón de cambio a la izquierda, esta se va a cumplir, pero esta no se cumple porque Q1 está activado, está seteado aquí. Como el proceso está aquí, está seteado Q1, entonces esta no se cumple, no entra. Y además de que el proceso, como se encuentra aquí, eso lo va a ignorar el programa GraphSet, porque el GraphSet no está acá, está aquí. Entonces para salir de aquí tengo que pasar por acá primero, para poder seguir otra vez el recorrido y evaluar otra vez las condiciones. Pero eso meramente por precaución agregué esta variable. Lo mismo pasa por si quiero entrar a la etapa 2. Debo que exista un pulso en I4, que es el botón de cambio de sentido a la izquierda, que no exista señal de error y que el contactor, la salida del contactor contrario, no está activa. Si esto se cumple, entramos a la etapa 2, que seteamos Q3 y ahora el programa lo mantiene aquí. En ambos casos, tanto para la etapa 1 como la etapa 2, si queremos parar el motor, tienen en común en que se necesita o presionar el paro de emergencia, el botón de paro, o que existe una señal de error en el diagrama de fuerza. Como para tanto este como este va a ser lo mismo, entonces yo lo coloqué como el punto en común. Entonces, cumpliéndose cualquiera de estas dos señales, entramos a la etapa 3. En la etapa 3 reseteamos. Reseteo Q1.
Si la tapa estaba aquí, presiono paro, cae acá y resetea Q1, pero además también reseteo Q3. ¿Por qué? Porque va a ser lo mismo si lo hago separado o junto en una sola etapa. Y para mí se me hace mejor hacerlo en una sola etapa. Si estuviera aquí y presiono paro, cae acá, reseteo Q1, se quita. Q3 se resetea. Pero si ya estaba desactivado, no pasa nada. Simplemente lo resetea para volver a resetearlo. Si en dado caso yo estuviera en esta etapa, en la etapa 2, presiono paro, se resetea Q3 y Q1, aunque no estuviera activo, pero se resetea, no hay problema. Y para evaluación final se tiene de que uno está desactivado o tanto Q3 está desactivado. Evaluando esta acción de estados de salida, vuelve al punto inicial y enciende el foco amarillo indicando que todo está apagado. Entonces vayamos a realizar la simulación. Una vez estando aquí, únicamente le doy play, cierro contacto, cierro dispositivos de protección, cierro fusible y se enciende el foco amarillo porque estamos en la etapa 0. Aquí está esperando a ver cuál condición se cumple. Como ahorita ninguna condición se cumple, se mantiene ahí esperando. Voy a presionar el de la derecha. Se cumplió esta condición. Entonces quedamos en esta posición. Y se queda esperando a que se cumpla esta condición. Entonces aquí gira a la derecha. Tenemos el LED verde. Si yo presiono izquierda, no va a pasar nada. ¿Por qué no pasa nada? Pues porque como que me comenté hace unos momentos, el programa, si se fijan, se encuentra aquí. Aquí está el flujo del programa. No se encuentra acá arriba. Por lo cual si yo presiono no lo ignora. Porque el flujo del programa sigue aquí. Y si en dado caso estuviera acá arriba, no se cumpliría la condición. Porque Q1 ahorita está seteado. No se cumpliría. Entonces no pasa nada. Entonces únicamente para hacer el cambio de giro, debo que presionar stop. Presiono stop. Esta condición se cumplió. Entra aquí, resetea las dos salidas Q1 y Q3. Valida y si están apagadas las dos. Bueno, está apagada o Q1 o Q3. Y obviamente con esta instrucción las dos salidas están apagadas. Y regresa al punto inicial. Quiero ahora girarlo a la izquierda. Presiono a la izquierda. Y ahora el flujo de programa dijo, se cumplió esta. Me posiciono aquí, en esta parte del flujo de programa. Y está esperando a que se cumpla esta transición. Si se fijan aquí, la flecha ahora está invertida. Va hacia la izquierda. Y esos contactos se cerraron. El LED, el foco azul prende y la bobina del contactor a la izquierda está energizada. Si en dado caso existiera que los fusibles reventaran, va a pasar esto. Se reventaron. Para todo. Para motor, desenergiza los contactores y enciende el foco amarillo en el punto inicial. El de mantenimiento cambió los fusibles. La máquina operativa y vuelvo a presionar izquierda y vuelve a iniciar y paro y termina el proceso y eso es todo.